Sí, buenas tardes. Es día viernes 20 de noviembre. El clima político está intenso. Eh, la salida del general Rosas implica, ¿no es cierto?, más que un cambio de rumbo, porque yo diría que eso era una crónica de una muerte anunciada, como lo han dicho muchos, ¿no? Eso estaba ya, era parte del registro, era lo que tenía que suceder en algún momento. Lo que está en discusión de fondo es el tema del uso de la fuerza, mirado desde un punto de vista. Lo que está de fondo, ¿no es cierto?, es el relato. ¿Cuál es el relato? ¿Y por qué yo hablo de eso? Porque desde esta dimensión simbólica, porque el relato, ¿cuál era? ¿Cuál era la historia? La historia es de un ministro o de un conjunto de ministros del Interior, donde el primero es Chadwick, que era el ministro del Interior, el hombre de Piñera, que cae por el caso Catrillanca, ¿cierto? Luego tenemos al ministro Blumel, ¿no es cierto?, que supuestamente era el hombre razonable y que sin embargo se le obliga, ¿no es cierto?, a estar y a respaldar posiciones que tienen que ver con la represión y significan su caída. Llega un hombre más duro, que es Pérez, un sheriff. Su primera actuación fue bastante deleznable en el sur. Ocasiona su caída, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que tienen que ver con Carabineros y con otro tipo de cosas, incluyendo, ¿no es cierto?, este muchacho que es lanzado en el puente, como imagen icónica. Y llegamos, ¿no es cierto?, al ministro Delgado, que pareciera ser que nuevamente es la posición, ¿no es cierto?, de instalar una imagen blanda, una imagen dialogante. Y en todo ese proceso, Carabineros siempre va actuando de la misma manera. En todo ese proceso, en todo este relato, ¿no es cierto?, hay algo que no cambia. No cambia el exceso, no cambia el abuso, no cambia la represión en su grado más inexplicable. Y tenemos a un Piñera, a un megalómano, que cuando uno observa, uno ve cualquiera de los canales de noticias oficiales, yo les propongo a la gente que escucha, que ve este programa, que vea, que lo observe, son 5, 4 minutos de su conferencia de prensa. Su disposición corporal, su forma de enfrentar la situación, para entender que estamos frente a un gobierno, ¿no es cierto?, que está bajo una crisis profunda, que estamos en una situación, ¿no es cierto?, de un desgaste en donde la ciudadanía no entiende nada y los sectores políticos parece que menos. Y en eso estamos en esta situación que es tremendamente dura y no sabemos en realidad, o sea, suponemos, podemos imaginar cuáles son las propuestas que hay detrás, podemos imaginarlas muchas, mirándolas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la teoría política, podríamos hacer alguna comparación sociológica, desde el punto de vista del derecho, con algunos elementos que han salido en diferentes medios. Pero el punto es que aquí hay un relato, ¿no es cierto?, que no tiene coherencia. Y no tiene coherencia para nadie. No sé si tú, o a lo mejor es muy coherente dentro de lo que es Piñera también. A lo mejor Piñera es eso. A lo mejor este Piñera verdadero es esto, es esta dicotomía, es esta esquizofrenia, es este sentido de personalismo absoluto. ¿Cómo lo ves tú eso, Juan Andrés? ¿Cómo lo miras tú y cómo lo mira el Partido Comunista? Por cierto, también esto, ¿cuál es? Yo creo, Omar, que, bueno, esta descripción, este análisis que tú haces, es efectivamente así. Yo creo que en Chile estamos frente a una situación súper complicada en el sentido siguiente.
no es solo un tema de encuestas que tienen al gobierno en el suelo, no es solo un tema de encuestas. Yo creo que ya es efectivamente, tal como tú lo señalas, es de una esquizofrenia política impresionante, no solamente de la derecha, de la oligarquía, de los clanes económicos, sino que también de una parte de la llamada oposición, que no alcanzan a comprender, a visualizar, o no quieren comprender o no quieren visualizar la situación real del país. Y yo creo que aquí se cruzan o se entrecruzan situaciones que, como todas las cosas de la vida, mientras van pasando hechos de mayor gravedad y de mayor intensidad, más se agudizan las cosas. Porque tuvimos una semana donde está lo de Pérez, donde una parte de senadoras y senadores de esta, entre comillas, oposición lo blindaron, y lo blindaron, para mi gusto, dándole la espalda a una situación que es muy grave, que son, a Pérez se le acusaba de violación a los derechos humanos graves y a faltar a su propio Estado de Derecho. Son cuestiones muy profundas. Y politiquearon tanto el gobierno como estos sectores. Entonces ya basta de acusaciones. En el fondo lo que están buscando es tratar de generar un clima de estabilidad del gobierno, es decir, vuelta a la misma situación previa al acuerdo nacional y posterior al acuerdo nacional. O sea, yo creo que aquí lo que está esencialmente en juego es una situación extremadamente crítica, que se hace cada vez más crítica, respecto de violación a los derechos humanos, respecto de los efectos de la pandemia y respecto de situaciones insostenibles en el terreno social para mayorías nacionales. Todo eso es un conjunto de situaciones, los abusos, versus un gobierno, una oligarquía y un sector de la oposición que se parapetan para impedir lo que yo creo que es cada hora y cada día más evidente, que esta crisis tenga una salida democrática. Y de mi punto de vista, la única salida democrática que queda es que el gobierno se vaya. Y se vaya y se adelanten las elecciones y se produzca un proceso de cierta tregua nacional, en el sentido de que efectivamente el camino hacia el proceso constituyente y el camino hacia una estabilidad socioeconómica, incluido el tema de la pandemia, se enfrenten con nuevas autoridades gubernamentales. Yo creo que mientras eso no ocurra, Omar, la situación va a seguir siendo extraordinariamente dura. Mira, ahora un exministro y gente de derecha salen a separar aguas, en el sentido de que lanzan el argumento de que aquí las niñas y niños que merecen protección no son los que transgreden o son infractores a la ley, sino que los que no transgreden y no son infractores a la ley. Mira, Teodoro Rivera, Teodoro, en radio, para decirlo claro, en Radio Cooperativa. Radio Cooperativa, pero es que hay otros que están planteando lo mismo. Entonces, Claro. es que la aberración ya no tiene límite, o sea, no se hacen cargo de lo que el propio sistema que han administrado con la concertación ha dejado como secuelas sociales en Chile. Porque si llegamos entonces a la conclusión de que aquí niñas y niños infractoras e infractores no se merecen la protección del Estado, o que el Estado se hace cargo, o Chile se hace cargo porque son consecuencias de nuestra propia forma de vida extremadamente mercantilizada, violenta en el terreno social, entonces esta cuestión ya no tiene nombre. Ya no tiene nombre. O sea, yo creo que hasta hace un tiempo atrás, lo que veíamos en esta oligarquía, en esta derecha, y en los que aprobaron, por ejemplo, la ley antibarricadas, las consecuencias que eso está dejando, yo creo que ya los límites de respeto de verdad al primer derecho humano de primera generación, que es el respeto a la vida, en Chile ya se está transgrediendo en forma permanente. Pero ahora, porque bueno, qué decir de las comunidades mapuches, donde por la vía de criminalizarlas, de acusarlas de no sé qué cosa, han georreferenciado todo el territorio mapuche, parlamentarios están pidiendo que se le entregue al ejército el control militar de la zona, o sea, a ese nivel, o sea, guerra declarada más todavía de lo que ha sido. No, ahora estamos siendo notificados de que a las niñas y niños que son consecuencia de este sistema, los vamos a separar y va a ser legítimo balearlos,
va a ser legítimo golpearlos, va a ser legítimo reprimirlos, domesticarlos, porque son infractores a la ley. O sea, yo creo que esta cuestión ya está llegando, insisto, a límites extremos, y el correlato de eso, en estos mismos momentos, en prácticamente todo Chile, son protestas callejeras con una legítima indignación que yo comparto y respaldo, y estoy ahí completamente, porque me parece que lo único que en Chile ha ido logrando que las cosas vayan en una dirección distinta son las protestas populares y la calle, definitivamente. Fíjate que, Juan Andrés, que con lo que estás diciendo me acordé inmediatamente de un libro que es un clásico, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, de Frantz Fanon, o Fanon. Ya. Fíjate que Fanon en ese texto, él plantea esta línea, ¿no es cierto?, esta línea divisoria entre el ser y el no ser. Y el ser tiene que ver con la blanquitud y el no ser tiene que ver con la piel negra, tiene que ver con la dimensión de los negros. Él estaba hablando, ¿no es cierto?, desde las Antillas, él estaba hablando de la experiencia, ¿no es cierto?, de la esclavitud, de todos esos países, ¿no es cierto?, de esa región, donde el colonialismo visto desde ese punto de vista fue extremo, pero que también, por cierto, en América Latina también lo fue con el mundo indígena. Eh, Cuando uno escucha a Teodoro Rivera, que lo escuché yo, me llamó profundamente la atención. No pude no dejar de pensar en ese texto de Fanon, en el sentido de venir y definir, ¿no es cierto?, que aquí hay una línea del ser, y esta línea del ser es los no infractores, esta línea del ser, ¿no es cierto?, pero esta línea del ser también tiene que ver con una dicotomía que es brutal. Esta línea del ser tiene que ver con el derecho de los niños por nacer, pero cuando nacen y cuando se desarrollan en el área del no ser no tienen ningún derecho, y a eso sí hay que balearlo. Y a eso sí, ¿no es cierto?, todos los males del infierno. Y eso, fíjate que escucharlo de una manera tan abierta, bueno, por una parte se agradece, ¿no? Por una parte se agradece. Tenemos claro qué es lo que tenemos frente. El tema es que frente a eso, habían otros panelistas ahí y ninguno fue categórico. Ninguno fue categórico en decir que detrás de eso hay una dimensión racista, hay una dimensión genocida, que en el fondo avalan esta dimensión, porque fíjate que tiene sentido muy práctico. Ayer estábamos hablando de esta chica Daisy, que muere, ¿no es cierto?, en la cárcel con cárcel terminal. Fíjate que todo un sector de la derecha reivindica, ¿no es cierto?, a estos militares que tienen penas, ¿no es cierto?, por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y resulta que cuando están enfermos de cáncer tienen derecho a ir a sus casas, y piden el derecho de ir a sus casas, y reivindican ese derecho. Una persona que cualquiera de las causas que le hayan hecho, producto del 18 de octubre, te aseguro que no tiene la gravedad de eso. Ni siquiera se acerca. Y sin embargo muere presa y no se le da el indulto y no se le deja salir. Y es bajo esta misma lógica de quiénes están sobre la línea del ser y quiénes están bajo la línea del no ser. Y eso es profundo porque establece una línea divisoria, una geografía, ¿no es cierto?, de este 20% y todos los demás. Y que hoy día ya lo estamos escuchando de forma abierta, clara, ¿no es cierto? La SOFOFA, el discurso de la SOFOFA. ¿Qué te parece a ti el discurso del presidente de la SOFOFA? Yo, Omar, pensaba lo mismo que tú, cuando estábamos conversando ahora, pensaba lo mismo. A mí tanto como lo de Teodoro Rivera, mi impresión, yo fui, varias veces estuve con él en el panel ese de la radio de la cooperativa. Él es de Renovación Nacional, Sí. aparentemente un tipo menos conservador que los de la UDI. Mira cómo se están dando las cosas. Y pensaba efectivamente la tímida o ni siquiera la nula reacción de los demás panelistas y, en fin, respecto de esto. O sea,
esto te refleja el nivel real que tiene la élite de nuestro país. El nivel real, el nivel real de una élite que hasta antes del estallido descalificaba todo tipo de protestas, poco menos porque están protestando de guata llena que tienen. Porque si comparamos a Chile con África y tal, y Venezuela y Cuba, en fin, toda una cosa, aquí estamos súper bien. Sí, mira, Omar, el tema de fondo para mí es esto que una muchacha a fines del año pasado en un video decía, no lo vieron venir. La contraparte del no lo vieron venir es lo mismo que escribió el año 95, me lo mandó un colega, un querido colega, una columna de opinión que escribió Gonzalo Vial en La Segunda, el año 95, donde dice, el año 95 no había pasado nada de lo que está pasando ahora. Y Gonzalo Vial dice, lo que pasa es que, y él se asume como parte de esta élite, ¿no? Dice, lo que pasa es que nunca la hemos visto, y recuerda la huelga de la chaucha. La rehuelga de la chaucha que ocurrió en este país el siglo pasado, hace mucho tiempo, cuando habían niveles de desigualdad que no, pues, es decir, todo eso, según el expresidente Lagos y toda esa élite, que dicen que los mejores gobiernos de la República de Chile en su historia fueron los de la Concertación, y la derecha aplaudiendo muy bien, complaciente, porque ellos se ubicaron exactamente bien en el punto estratégico que tenían que ubicarse para efectos de aplaudir los gobiernos de la Concertación y no boicotearlo, y sí ser una especie de poder de consenso, pero a la vez decirle, mire, cuidado, esto no, esto sí, en fin, Pinochet no se toca, en fin, esto otro no se toca, esto hay que hacerlo así, pero los aplaudieron. El gran empresariado, a propósito más de lo que tú me decías, considera que el gobierno de Lagos fue el mejor gobierno de este periodo para ellos, para el gran empresariado, para los grandes capitalistas. Pero espérate, cierro con Gonzalo Vial. Él decía, lo mismo que estamos comentando ahora, es que cuando se produce la huelga de la chaucha y aparecen multitudes y hacen pedazo vitrina en el centro, incendian micros, mira, es como si estuviera hablando de hoy, y después Gonzalo Vial hace referencia a otra estallido social anterior incluso. Entonces, él el año 95 dice, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que el eurocentrismo, los japoneses, en fin, nos vean bien, y por lo tanto lo que hacemos es meter debajo de la alfombra todo esto. Y después nos sorprendemos porque aparecen estos personajes que nunca quisieron. Yo digo esto porque creo que lo que está ocurriendo en Chile en este momento es que ya no se puede negar el nivel multitudinario en forma y contenido de una expresión de un pueblo. Ya no se puede. Ha sido imposible. O sea, tú no puedes negar, por ejemplo, cuando Piñera, pasmado en La Moneda, miraba que en ese momento en las calles de Santiago y en las calles de Chile habían 2 millones de personas en las calles, eso no se pudo negar. ¿Me entiendes? Incluso ya esto venía del 2011, tampoco se podía negar. Pero ahora ya es innegable, salvo que tú tengas, yo comparto contigo, una esquizofrenia política y mental de tal magnitud que simplemente tu punto de referencia es cómo resuelvo esta situación nacional considerando el clamor multitudinario, o le doy la espalda y por tanto meto la pata con la represión, meto la pata con la estigmatización, meto la pata con los acuerdos nacionales, meto la pata como lo hace Chaín para decir de que el proyecto presentado por Camila Vallejo y un número transversal de parlamentarios y parlamentarios es Chilezuela, ¿me entiendes? O sea, están reaccionando como han reaccionado por décadas. Por décadas. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque los comportamientos prácticos de esta élite son atávicos. Y son atávicos en el sentido de buscar incluso la legitimación de la represión a como dé lugar. Yo lo he dicho otras veces, Omar, quienes firmaron la ley antibarricadas, yo creo que tienen que hacerse responsables, que la ley antibarricadas en este momento en Chile, a través de carabineros, a través de las fiscalías,
está siendo usada para legitimar montajes, para legitimar castigos y represiones brutales, para legitimar condenas que se están tratando de llevar adelante que van por sobre los 5, 10, 20, hasta 20 años, 25 años. A todas las prisioneras y prisioneros políticos que están en las cárceles en este momento. La ley antibarricadas fue esgrimida por el actual director general de Carabineros, Yáñez, cuando es citado a declarar en el caso del muchacho que empujan del puente para abajo y que de milagro no lo mataron, acá en el puente en el centro de Santiago. Sí. Eso es la ley antibarricada. Y quienes firmaron la ley antibarricada lo hicieron porque se convencieron de que aquí había llegado el momento de instalar, entre comillas, la salida política, institucional, acuerdo nacional mediante, con todas las limitaciones que se están cayendo, y la represión, Omar, y la represión. Y yo creo que ya a esta altura, eso incluso para mi gusto sobrepasa ciertas alianzas o ciertos entendimientos. Yo no puedo dejar de decir que quienes rechazaron y evitaron la acusación a Pérez, como el senador Buenchumilla, como la senadora Rincón, la senadora Goich, se hacen o no responsables de que este señor Pérez fue acusado porque efectivamente es el responsable político de gravísimas violaciones a derechos humanos, incluidas las comunidades mapuche. Entonces ya estamos llegando a otro nivel. Mira, cuando el gobierno y estos otros sectores, se está politizando, ya no más acusaciones. Yo creo que ya eso era en los 90. Pero hoy día no. Hoy día definitivamente no. Ni por la situación que vivimos, ni por el estado de conciencia social que en este momento rechaza, pero categóricamente, ese tipo de comportamiento. Yo sabes que, mira, en esto que te escucho también yo veo lo siguiente, y veo que esta, tal vez, yendo a lo muy profundo, y que a lo mejor no toda la gente va a poder seguir o va a tener dificultad en seguir lo que voy a plantear. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Fíjate que yo veo que acá hay un imaginario que tiene que ver con la democracia, y este imaginario de la democracia que viene de la herencia griega, que tiene que ver con una concepción de la modernidad también, que es en sí misma excluyente. ¿Y por qué digo esto? Porque el relato griego, el mito griego, es un mito que es en sí mismo. Hay un tipo que sale de Itaca, va a recorrer a diversos lugares, se encuentra con gigantes, se encuentra con miopes, se encuentra con esto, se encuentra con gente que en el fondo no es como ellos. Mientras hay una chica, ¿no es cierto?, que teje y teje, y lo espera. Y ese mito, esa construcción griega, esa construcción de que todos los que están fuera de las paredes de la polis, ¿no es cierto?, son, en definitiva, los no civilizados. Porque ellos son los civilizados. Ellos son los que viven dentro de la polis, esos ciudadanos. Bueno, esta construcción de democracia que nosotros tenemos hoy día asemeja eso, con la diferencia que se amplía, ¿cierto? Se amplía el número de gente que son los que votan. Pero sin embargo, las dimensiones de exclusión son las mismas. Y resulta que se excede en el racismo. Se excede en el racismo, ¿por qué? Porque hoy día, por ejemplo, hay una discusión pendiente y a lo que no se le da respuesta que tiene que ver con los escaños reservados a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el tema, ¿no es cierto?, de venir y decir que tales y cuáles personas, ¿cierto?, son sujetos para que les disparen, o para estar detenidos, o para esto o para lo otro. O sea, porque están fuera de las paredes de la democracia. Hay otro relato, ¿no es cierto?, muy importante, muy predominante, que es el relato semita, que tiene que ver con la historia, ¿no es cierto?, de este Dios, ¿no es cierto?, de esta tierra prometida, que es más abierto esa concepción semítica, porque esta gente va en camino, sale de la esclavitud y va buscando algo, y va interrelacionándose con gente. Es un Dios patriarcal, cierto. Es un Dios castigador, también es cierto, y que después se transforma en otra cosa, pero también liberador. Y tenemos otros relatos que son nuestros relatos que tienen que ver de los pueblos originarios, que tienen 14.000, 15.000 años de antigüedad. Y nosotros somos un país que tiene 200 años y algo.
Entonces, y por tanto tenemos un relato moderno que es de menos de 100 años, o de 200 años, si es que uno piensa que la modernidad viene también con la llegada de los propios colonizadores españoles, que ya también había modernidad ahí. Entonces, estamos en este entrecruce histórico, cultural, social, y que está siendo realzado por todos lados, y que tiene consecuencias políticas directas en una élite que está desarmada, que, no que está fuera de sí, y que no entiende lo que está pasando, y su única respuesta es la represión, y su única respuesta es la exclusión, y su única respuesta es ese orden, ¿no es cierto?, de cerrar nuevamente, ¿no es cierto?, en esta ciudad ideal. Y por tanto de venir y tratar, ¿no es cierto?, de arrinconarse ahí. Y tenemos un pueblo que está a la espera, un pueblo que quiere otro tipo de cosas, y que está escuchando otras voces también, por cierto, porque quiere escuchar la voz de la tierra, que quiere escuchar al Gualmapu, que tiene las banderas del Gualmapu ahí, que quiere escuchar a sus mujeres, que quiere escuchar a sus jóvenes. Tenemos esta cosa que es un terremoto cultural, político, social. Eso, no sé cómo tú ves eso, Juan Andrés, a lo Sí, mejor no, lo comparto profundamente. Creo, Mar, que ahora yo creo sí que el pueblo chileno en este momento, las mayorías nacionales, porque yo relaciono pueblo con mayoría nacional, o sea, si no caemos en el juego espurio de Chaín, ¿no? En el claro, sentido de que él considera no democrático las mayorías circunstanciales. Porque en sí, el fondo para él lo no circunstancial son las élites, pues. claro, Eso es lo no circunstancial, por lo tanto aquí no me vengan con cuentos que la mayoría nacional, así entiendo yo a Chaín. pero Aquí claro, vayan por supuesto. cierta parte con su mayoría nacional, con su pueblo. Si aquí los estables y los permanentes y los no circunstanciales somos la élite. Y eso son los que vamos a poner el orden en este país. Y bueno, eso yo creo que en Chile está roto en este momento y que a buena hora que se haya roto. O sea, yo creo que hoy día, mayorías nacionales, pueblo chileno, lo que quiere es protagonizar de comienzo a fin el proceso que está cursando. No quiere mesías, ni mesías femeninas, ni mesías masculinos, ni patriarcados de ningún tipo. O sea, mira, es demasiado fuerte todos los mensajes que surgen desde este pueblo maravilloso que se está protagonizando con distintas formas éticas, estéticas, en fin. Yo, Omar, te agrego un punto, que para mí en este momento, y no quiero exagerar, para mí es, no sé si es crucial, pero más o menos determinante. En Perú, más allá, porque yo no tengo ningún elemento para poder decir si el gesto político que hizo el alto mando de la Fuerza Armada peruana obedece a una posición de izquierda o no sé, no tengo elementos, simplemente en Perú lo que ocurrió fue que las protestas crecientes del pueblo peruano que dejaron varias personas asesinadas y hay alrededor de 50 desaparecidas, Omar, producto de la represión. Es fuerte. Bueno, en ese contexto el alto mando de las Fuerzas Armadas peruanas dice, hasta aquí llegamos y nosotros vamos a defender al pueblo. Y la protesta multitudinaria con ese sacrificio terrible y este pronunciamiento son los que cambian el rumbo de las cosas en Perú. Eso es, no nos hagamos las lesas ni los lesos. Porque aquí en Chile, yo no sé qué pasa, pero cuando se analiza Perú, hay gente que omite estas cosas como que si no hubiera existido. Bueno, me parece impresionante, incluso gente, entre comillas, de izquierda. ¿Por qué te digo esto, Mar? Porque yo creo que en Chile, lo que está haciendo el gobierno, la oligarquía, y en buena medida los elitistas de centro y toda esta cosa, es que las Fuerzas Armadas se coloquen al lado de, entre comillas, el orden y la represión a como dé lugar. Eso es lo que está cursando. Y yo creo que eso, de mi punto de vista, interpela a las Fuerzas Armadas y a los altos mandos y a todos los uniformados de este país. ¿Van a seguir reprimiendo al pueblo? ¿Lo van a seguir castigando?
¿Van a seguir defendiendo intereses espurios como los que se están defendiendo? ¿O van a tomar un comportamiento distinto? Entonces no me vengan a mí a decir, no, es que está en la Constitución. Mire, si la Constitución ya está a esta altura en este país, el Estado de Derecho primero está siendo violado constantemente, que es su propio Estado de Derecho, por ellos, por el gobierno, por la oligarquía. Ellos son los que están violando los estados, los camioneros, en fin. ¿No? Hay una cantidad enorme ya de circunstancias que muestran, o sea, aquí la violencia en contra del Estado de Derecho por parte de los que lo construyeron es porque no le está dando el ancho y están buscando formas cada vez más autoritarias y dictatoriales. Si eso es lo que está cursando en Chile, mira, cuando lo que tú decías, cuando la SOFOFA le dice a Piñera de que tiene que detener este parlamentarismo, o sea, ¿qué le está diciendo en el fondo? O cuando le está diciendo que no escuche más a los populistas, en fin, ¿qué le está diciendo? O cuando Piñera, no sé a quién, con qué cabeza le dice, les transmite el mensaje de que si no tenemos una salida política, aquí hay el riesgo de la violencia un enemigo poderoso, inventaron como 500 agentes cubanos y venezolanos en Chile, y no les sale por nada, pero por nada. Aquí hubo gente que dijo que estaba cursando un golpe de Estado y que por eso era muy importante el acuerdo nacional. O sea, ese es el nivel en el cual se ha movido esta élite atávica, odiosa, temerosa. Entonces yo creo que es clave lo que pase con las Fuerzas Armadas en Chile. Y lo que pase con Carabineros es clave. Yo no digo del punto de vista de que la doctrina, no, si todo eso efectivamente hay que cambiarlo. Si es clave, si van a seguir obedeciendo y siendo partícipes del proceso represivo que está cursando. Oye, Juan Andrés, y sería clave también desde ese punto de vista el diálogo que tendrían que tener las fuerzas de izquierda de diferentes sectores de izquierda con las propias Fuerzas Armadas. Evidente, es absolutamente determinante. Es absolutamente determinante. Yo creo, Omar, que en Perú las fuerzas que de alguna manera le dieron estabilidad a la salida que está cursando, obviamente que tienen que haber tenido algún diálogo con los altos mandos. O sea, en Perú lo que se produjo claramente fue que las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, le enrostraron a la policía y se les pusieron de por medio. Los pararon. Fue una definición muy de fondo la que tomó el alto mando de las Fuerzas Armadas peruanas, incluso cuestionando el papel que estaba jugando la policía militarizada del Perú. Aquí no, aquí yo te diría que actúan en plena consonancia, lo están haciendo desde un comienzo, se amparan en que están obedeciendo leyes, están obedeciendo el Estado constitucional. Claro, cuando Piñera recibe, antes de declarar estado de excepción y sacar a los militares a la calle por orden constitucional, acuérdate, eso no se puede olvidar, es así. Piñera recibe el respaldo en la moneda del presidente de la Corte Suprema, del presidente del Senado en ese momento y del presidente de la Cámara de Diputados en ese momento. O sea, recibió el respaldo de todos los poderes del Estado. Digo yo porque ese es un tema de evaluar, ¿no? Porque en el fondo este consenso, ¿no es cierto?, del poder, este consenso del orden, no está expuesto así a la ciudadanía, no es claro, ¿no? No. Ha ido quedando más claro, Sin duda. pero no tiene esa dimensión, ¿no es cierto?, del espejo que sí ha tenido en otro espacio, que tiene que ver con la relación del mundo económico con el mundo político, ¿cierto?, que tiene que ver con la relación del mundo económico, ¿no es cierto?, con esta colonialidad del Estado. Cuando digo colonialidad estoy diciendo en el fondo que las instituciones del Estado funcionan para que el mundo privado pueda obtener ganancias. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. No funciona, el Estado no funciona como un actor, ¿no es cierto?, que es un tercero intermediario entre la ciudadanía y el mundo privado. No, el Estado funciona para que el mundo privado obtenga ganancias. Así es. Eso es de brutal. En Chile es así. Y yo creo que esas son las cosas que la ciudadanía ha ido tomando conciencia
y ya no las resiste, no las quiere, no quiere más. Eso es lo que está cursando en Chile. Tú ves, por ejemplo, el tema del 10%, el segundo 10%. Es decir, son cosas que no han podido detenerse. Y no han podido detenerse porque incluso mediante la pandemia igual se generan presiones y protestas sociales de tremenda magnitud. Entonces, yo diría que estamos enfrentando una situación de crisis total que van a seguir cursando dinámicamente decantamiento en el cuadro político, social, económico y creo también militar. Porque no sé hasta cuándo las Fuerzas Armadas chilenas y Carabineros van a resistir al tema que es esencial. A mí me preguntaban en otra radio ayer este tema. Yo les decía, mira, porque o sea, no ha pasado en el ejército, o en la Armada o en la Fuerza Aérea, pero en Carabineros, producto de la corrupción, producto de acusaciones de Contraloría, producto de una serie de cosas, y producto de esto, o sea, de cómo se han violado los derechos humanos. Fíjate tú, mira, Omar, el actual, no Yamesa, sino que el actual Yáñez, declaró, porque él era jefe de orden y seguridad, declaró en el caso del casi asesinato, casi delito de homicidio, del joven que tiraron tiraron del puente, porque vuelvo a insistir, porque Carabineros se tiene que hacer responsable de protocolos que se aplican. El problema, Omar, es que esos protocolos, insisto en este punto, están al interior de las leyes que fueron aprobadas en el Parlamento con votos de gente de las oposiciones. Vuelvo a decir, la ley antibarricada, entre otras. Entonces, esto, Omar, está en todas partes. ¿Por qué? Porque las prisioneras y prisioneros políticos son centenares y centenares, son miles. Los familiares y las amigas y amigos de todos ellos, las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales sensibles de este país, sindicatos que también tienen prisioneras y prisioneros, todos saben lo que está ocurriendo. Todos saben lo que está ocurriendo. Todos están enterados de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que cuando uno habla de esta presión social, de esta demanda social, para que se termine la represión, en el fondo le está diciendo en sus caras este pueblo, a los altos mandos, oye, cambien, tienen que terminar, tienen que pasar de un lugar del poder a otro lugar. Y eso significa, no sé, desobediencia. Yo no sé, fíjate, en el caso peruano, la declaración del alto mando de las Fuerzas Armadas peruanas, nadie se atrevió en la élite a decir que estaban desobedeciendo. Nadie se atrevió. Nadie, no se atrevieron. No se atrevieron. Bueno. Juan Andrés, disculpa, para ir cerrando. Sí. Bueno, el Partido Comunista continúa su congreso, continúa su discusión. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te ha tocado participar? Bueno, ahora mismo sí, estamos en un tremendo, intenso debate. Es un debate muy profundo que tiene mucho que ver con todo esto, mucho, y que nos obliga a un tipo de, más en pandemia, un tipo de reflexión que tenemos que enfrentar en medio de las circunstancias que se están dando. Es bastante fuerte, sacrificado, pero creo que en el partido y en la juventud hay mucha conciencia de este cuadro y cómo este Congreso puede ayudar a aportar más al pueblo en esta dirección que están cursando las cosas. Y creo que ese es el punto de referencia. Si uno mira contextualmente, no sé, pues supongo yo que las generaciones de comunistas de unas cuantas décadas para adelante, unas cuantas, se van a preguntar también con legítimo derecho qué hacían las y los comunistas en este momento trascendente de la vida del país, en qué estaban. Y seguramente los relatos y las crónicas van a decir, estaban en la olla, estaban en la calle, estaban en congreso también, porque tenían que hacer un congreso porque la ley de partidos políticos también nos puso entre la espada y la pared, para ser bien franco, Omar. Para ser súper franco. O sea, nosotros estos debates los veníamos haciendo, pero también hay un tema que tiene que ver con
respaldar legalmente la vida del partido por lo que es la ley de partidos políticos en Chile. También eso es así. Bueno, ha habido que enfrentarlo con toda la intensidad y la urgencia que la estamos enfrentando. Bueno, Juan Andrés, Ya, pues, Mar. agradecerte la conversación, invitar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a Maturana con Huérfanos, Café Crónica Digital. Invitarlos también a leer Piel Negra, Máscara Blanca. Está en internet. Frantz Fanon. Búsquenlo, lo pueden encontrar. Gratis. No es necesario. Ahora, el tema es la lectura en el computador. Sí. Bueno, eso es. Juan Andrés, ¿y algún libro que estés leyendo? ¿Alguna cosa que estés leyendo? ¿Sabes cuál en estos días que he vuelto a tomar Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez? Que es un relato novelado de un hecho real, porque Gabriel García Márquez, él siempre lo dijo, él le fascinaba el periodismo, él siempre trabajó como periodista, simultáneamente como escritor, le fue mucho mejor, entre comillas, como escritor, pero siempre fue un periodista destacadísimo. Bueno, Relato de un náufrago es un relato novelado de él, del caso real. Claro. Y este libro, el secuestro es un relato novelado de un hecho real también. Noticia de un secuestro. Muy interesante. Sí. Ya pues. Ya pues, Juan Andrés, muy que estés bien. muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao.